Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Stefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra, especialmente ahora en tiempos de Cuaresma cuando más necesitamos acercarnos a escuchar la voz de Dios, a orar a Dios, ¿qué más que a través de este camino de oración que es la lección divina? Entonces, te ofrezco cada día que practiquemos juntos este caminar. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones encontrarás el enlace para entrar y realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Son 6 videos sencillos que te darán las bases teóricas de este método de oración. Si deseas apoyar el canal, te pido que nos regales un me gusta al video, que a ti no te cuesta nada, pero a nosotros nos sirve de mucho porque YouTube con esto nos dará a conocer a muchas más personas. Bueno, y sin más preámbulos, para no alargarnos tanto, vamos a comenzar la práctica de hoy. Entonces te invito a que oremos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora entramos al primer paso de la lección divina, que es la lectura. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículos del 20 al 26. En este primer paso vamos a escuchar y vamos a seguir la lectura despacio, detalladamente, para ir descubriendo las diferentes partes, el mensaje que trae para nosotros hoy el Señor. Entonces te invito a que sigas la lectura mientras me escuchas. Comenzamos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Bien, y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con esta pregunta que dice el texto que acabamos de leer. Es momento de subrayar, de extraer las partes más importantes, de ver el contexto, los personajes. ¿Qué exactamente está diciendo Jesús y les quiere enseñar a los seguidores de aquella época? Entonces vayamos detallando el texto paso a paso, lo voy a ir haciendo contigo
para ir tomando práctica. Adelante. Bien, y comenzamos por compartirte que el texto del Evangelio de hoy forma parte de una unidad mayor. Cuando hablamos de Mateo 5, debemos tomarlo desde el 20 hasta el 48. En todo este trozo, Mateo muestra cómo Jesús interpreta y explica la ley de Dios. Por 5 veces repite la frase habéis oído que se dijo a los antepasados. Un poco antes había dicho, no piensen que he venido a acabar con la ley y los profetas. No he venido a acabar, sino a darles pleno cumplimiento. Estamos hablando del versículo 17, un poquito antes del versículo 20. La actitud de Jesús ante la ley vemos que es al mismo tiempo de ruptura y de continuidad. Rompe con las interpretaciones erradas, pero mantiene firme el objetivo que la ley quiere alcanzar. ¿Cuál es ese objetivo? La práctica de la justicia. Esa justicia que está basada en el amor. La práctica de justicia mayor, es decir, el amor. Entonces, vamos al versículo 20 de ese capítulo 5 y encontramos la justicia mayor. Es decir, Jesús le pide a sus discípulos que tengan una justicia mayor que la justicia de los fariseos. Y en este primer versículo, Él da la llave de todo lo que sigue en el conjunto desde el versículo 20 hasta el 48. La palabra justicia no aparece ni una vez en Marcos y 7 veces aparece en el Evangelio de San Mateo. Esto tiene que ver con la situación de las comunidades para las cuales Mateo escribe. El ideal religioso de los judíos de la época era ser justo ante Dios. Los fariseos enseñaban lo siguiente: la persona alcanza la justicia ante Dios cuando llega a observar todas las normas de la ley en todos sus detalles. Esta enseñanza engendraba una opresión legalista, por supuesto, y traía mucha angustia para las personas, pues era muy difícil que alguien observara todas las normas. Por esto, Mateo recoge las palabras de Jesús sobre la justicia, mostrando que tiene que superar la justicia de los fariseos. Para Jesús la justicia no viene de lo que yo hago por Dios observando la ley, sino más de lo que Dios hace por mí, acogiéndome como hijo o como hija. El nuevo ideal que Jesús propone es este: sean perfectos como el Padre del cielo es perfecto. Esto quiere decir, yo seré justo ante Dios cuando procuro acoger y perdonar a las personas como Dios me acoge y me perdona a mí, a pesar de mis defectos y de mis pecados. Por medio de 5 ejemplos bien concretos, Jesús mostrará cómo hacer para alcanzar esta justicia, que es la justicia mayor, como nos dice allí en la nota. Una justicia que supera la justicia de los escribas y de los fariseos. Como vemos en el Evangelio de hoy, trae el primer ejemplo relacionado con la nueva interpretación del quinto mandamiento: no matarás. Jesús va a revelar lo que Dios quería cuando entregó este mandamiento a Moisés. Entonces, vayamos a los versículos que siguen. Versículos 21 y 22. La ley dice, no matarás. Y lo vemos
en Éxodo 20, versículo 13. Para observar plenamente este quinto mandamiento, no basta evitar el asesinato, solo dice Jesús ahí en la lectura. Es preciso arrancar de dentro de sí todo aquello que de una manera o de otra puede llevar al asesinato. Como por ejemplo, y ahí vamos a tomar nota, la rabia, el odio, el deseo de venganza, la explotación, el insulto, etc. Versículos 23 hasta el 24. El culto perfecto que Dios quiere. Para poder ser aceptado por Dios y estar unidos a Él, es preciso entonces estar reconciliados con el hermano o con la hermana. Antes de la destrucción del templo en el año 70, cuando los judíos cristianos participaban en las romerías a Jerusalén para hacer sus ofrendas al altar y pagar sus promesas, ellos se acordaban siempre de esta frase de Jesús. En los años 80, en el momento en que Mateo escribe este evangelio, el templo o el altar no existían ya, habían sido destruidos por los romanos. Por tanto, la comunidad y la celebración comunitaria pasan a ser el templo y el altar de Dios. Versículos 25 y 26. Reconciliar. Uno de los puntos en que el Evangelio de Mateo más insiste es en la reconciliación. Esto muestra que las comunidades de aquella época, en esas comunidades había muchas tensiones entre grupos radicales con tendencias diferentes y hasta opuestas. Nadie quería ceder ante el otro. No había diálogo. Mateo ilumina esta situación con palabras de Jesús sobre la reconciliación que piden acogida y comprensión, pues el único pecado que Dios no consigue perdonar es nuestra falta de perdón hacia los otros. Mateo 6:14. Por esto, procuren siempre la reconciliación antes de que sea demasiado tarde. Sigamos adelante. Segundo paso de la lección divina, nos encontramos con la meditación. ¿Qué me dice a mí hoy el texto? Ay, ay, ay. Son muchas las cosas que hemos visto, muchos detalles que hemos visto en esta lectura que nos pueden estar tocando las fibras y nos pueden estar encendiendo las alarmas de algo que hayamos tenido por allí y tengamos por allí inconcluso. Revisemos esto. Te voy a compartir 3 aspectos de mi meditación personal que he considerado importantes. Tú mismo y tú misma puedes sacar los tuyos y hacer tu propia reflexión. Te voy a compartir la mía. Veamos. A mí me llamó la atención cuando Jesús dice, si su justicia no es mayor, y volvemos aquí al término justicia. Justicia en la Biblia es sinónimo de santidad. Los fariseos eran los más observantes de las normas más mínimas de la ley. Para los que escuchaban esto por primera vez, parecía imposible superarlos en el cumplimiento de la ley. El problema es que ellos vivían esa justicia no de cara a Dios, sino a los demás, para que los demás los vieran. Así eran los fariseos. Preguntémonos, tú y yo, ¿cumplimos con los preceptos de cara a Dios? Es decir, para que Dios nos vea.
en todo lo que hacemos, atender a los hijos, hacer la comida, conducir el coche en la calle, respetar las señales de tránsito, etcétera. ¿Lo hago solo por deber o por mi deseo consciente que es y debe ser agradar a Dios en todas las cosas? A veces podemos encontrarnos con el dilema de que hacemos las cosas para que los demás nos vean y para ser aprobados por los demás. Y nos olvidamos que realmente lo que vale es la aprobación de Dios. Entonces, esto es un punto de una profunda reflexión en cada uno de nosotros. Segundo aspecto, dice la lectura, pero yo les digo, y aquí Jesús se pone como autoridad absoluta sobre la ley antigua. Cuando Jesús comparaba la ley antigua y lo traía a su actualidad, a lo que él estaba enseñando, siempre les decía, en lo antiguo hacían esto, pero yo les digo tal cosa. Jesús tiene el poder de hacer todo nuevo. Y de hecho, a través de esta expresión, hace nueva la ley. Y aún mejor, no suprime el mandamiento, sino que lo lleva a un grado más alto. Lo hace más profundo. En tu vida, Jesús no quiere conformarse con lo que ya has alcanzado, ni en mi vida tampoco. Jesús quiere que vayamos un paso más allá de lo que hayamos alcanzado en nuestras metas personales, en nuestro matrimonio, en nuestra vida laboral, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de servicio, en la oración. Más allá de conformarnos con lo que hayamos alcanzado, Jesús nos pide un paso más. Y Él tiene el poder de hacer todo nuevo y aún mejor. Entonces, en todos estos aspectos de nuestra vida, vamos a pedirle a Jesús que nos renueve, que haga todo nuevo en nosotros. Todas estas cosas que hemos alcanzado, que las renueve. Renueva nuestra oración, renueva nuestro matrimonio, renueva nuestro trabajo, renueva mi servicio, renueva mi vida espiritual. Jesús puede hacer de cada una de esas cosas nuevo, cosas nuevas. Y el tercer aspecto, arréglate pronto. Es una advertencia. El que se enoje, insulte, desprecie, sienta ira, entonces irá al lugar del castigo. Y la advertencia es, arréglate pronto para no seguir hiriendo, para no andar cargando amarguras, rencores y resentimientos. Arréglate pronto, porque así no vives ni dejas vivir en paz. Arréglate pronto, porque quizás llegue el día en que nos tengamos que ir de este mundo y ya será demasiado tarde para arreglar. Y tú y yo vivimos con nuestros asuntos arreglados o tal vez el orgullo nos paraliza. Respondámosle a Dios con una oración. En el tercer paso de la lección nos encontramos con la pregunta, ¿qué me hace decir el texto?
que acabo de meditar y nos lleva a responderle a Dios con una oración. Te invito a que te unas conmigo en este momento, que cierres tus ojos si es de tu agrado. Padre bueno, dame la gracia de vivir en santidad y justicia. Quiero vivir solo de cara a ti y hacer todo por amor. Toma mi vida, hazla de nuevo. Dame un corazón nuevo capaz de perdonar hasta 70 veces 7. Que a nadie le deba nada, sino solo amor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y llegamos al cuarto paso de la lección divina, que nos lleva a actuar, a llevar a la práctica lo que nos pide esta lectura. Y es momento de preguntarnos a qué me invita Jesús con este Evangelio de hoy. Y tal vez son muchas las cosas que podamos revisar. Y aquí en este paso te invito a que hagas tus anotaciones en tu cuaderno espiritual, porque esos propósitos hay que dejarlos asentados y que podamos repasarlos, revisarlos en cuanto al alcance, lo que hemos logrado, lo que no hemos logrado, para volver a intentarlo una y otra vez. Es una práctica como hacer una práctica de un deporte. Practicamos y practicamos hasta que alcancemos la meta. Igual lo hace un músico. Yo soy músico y para poder alcanzar la perfección en un canto, debo practicar y practicar. Muchas veces me equivoco, muchas veces fallo, pero practicando y practicando logro la perfección, la excelencia. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, que llevemos a la práctica los propósitos que le hemos presentado a Él. Él nos ayudará con su gracia, pero nosotros también debemos colocar nuestro esfuerzo. Entonces, no pienses que de buena a primera, después de haber escuchado la lectura, vamos a salir cambiados, ¿no? Es cuestión de trabajo, de esfuerzo. Y al Señor le fascina y le encanta vernos cuando nos esforzamos. Entonces, te invito a que tengas ánimo en este caminar, que no desfallezcas y que cada uno de los propósitos que tú coloques allí, le digas, Señor, dame tu gracia para que yo pueda llevar a la práctica cada una de estas cosas que te he propuesto. Bien, y con esto hemos llegado al final de la lección divina por el día de hoy. Gracias por haber compartido conmigo, gracias por haber estado allí. Te invito a que compartas este video en tus redes sociales si consideras que ha sido valioso e importante para ti, si te ha ayudado, y que de esta manera, compartiendo, puedas ayudar a otras personas a encontrarse con Dios en la palabra a través de la meditación. Eh, Vamos adquiriendo mm, rapidez y facilidad para, para este camino a medida que practiquemos. Entonces es bien importante llegar hasta el final de la práctica. Y bien, te doy las gracias nuevamente, te animo a que sigas adelante y te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Recuerda que estamos en el camino cuaresmal, camino que debemos acompañar, además de la oración, con ayuno y con la limosna. Hoy viernes, día de ayuno y abstinencia, vamos a ofrecer el ayuno por los propósitos que le hemos ofrecido al Señor y por todas aquellas cosas o por todas aquellas personas que necesitan también de nuestro ofrecimiento. Tal vez personas que están pasando por dificultades. Vamos a ofrecerle, Señor, este ayuno del día de hoy, nuestra oración. Dios te bendiga.